buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa en 3 puntos, tanto en nuestro país como en el exterior, a través de las redes sociales y todos lo que son estos temas en las redes importantes en Europa, que nos hacen reporte también de nuestro programa cada noche. Pero hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos un invitado, Federico Cuello, diplomático. El doctor Federico Cuello es un diplomático de carrera, donde ha ocupado puestos importantes, Inglaterra, Corea, Suiza, y todo, Ginebra, Suiza, y ha tenido toda esa trayectoria, que es un experto en el área de la diplomacia dominicana. Pero aquí vamos a compartir con el doctor Luis Manuel Piantini, que también es otro experto económico, y Javier López, para tratar estos temas en la noche de hoy. Pues Federico es doctor en economía también. Claro. Ahí voy. Que Por aparte le de dicen eso, Flavio es un doctor. jueves económico que tenemos también con el doctor Federico Cuello, que es importantísimo lo que vamos a tratar en la noche de hoy. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí por primera vez este año. Espero que no sea la última. No, claro que no. La última vez me sacaron el jugo, vamos a ver cómo me va hoy. Doctor, sabemos que la diplomacia en el mundo está complicada. Hay muchos temas de violaciones a las propias leyes. Vemos que el multilateralismo, en lo que sería las normas y guías de los países para mantener los procesos, están siendo violados. ¿Qué puede suceder con esto en cuanto al respeto que se debe tener por las naciones, por la integración y por la propia diplomacia de los países? Bueno, hay que entender qué es lo que está pasando. O sea, estamos en un momento de cambio en todo sentido. Estamos viviendo una cuarta revolución industrial que robotiza la manufactura y automatiza los servicios. ¿Cómo se automatizan los servicios? Con algoritmos de inteligencia artificial. Estamos viviendo una transición energética donde la dependencia de los hidrocarburos gradualmente, no tan rápido como se quiere, pero gradualmente va a ser reemplazada por una mayor dependencia de fuentes de energía renovables para las cuales hay que utilizar minerales. No es que vamos a dejar de extraer recursos. Vamos a extraer un tipo de recursos cada vez menos, los hidrocarburos, y vamos a traer otro tipo de recursos cada vez más, que son los llamados minerales críticos, todos los cuales los tenemos en República Dominicana. Pero por si eso fuera poco, Tierras raras. Tierras raras, bauxita, ferroníquel, cobre, zinc, hasta litio hay en Montecristi, en la Salina. Sí. ¿No? O sea, nosotros tenemos todos los minerales críticos que se necesitan. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso es algo, una pregunta de largo plazo que la sociedad dominicana en su conjunto y la clase política, los empresarios, todo el mundo tiene que considerar, porque creo que lo hablábamos en el programa anterior. Sí. Lo que hicieron los países del Golfo con sus hidrocarburos es el modelo de lo que tenemos que hacer con nuestros minerales críticos, que son el nuevo petróleo. Pero por si fuera poco, ¿no? Son tendencias de largo plazo, hay una clara rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. Eso es innegable. Sí. Y hay áreas de influencia. Y áreas de influencia también complicadas por el afán de Rusia de reconstruir lo que fue el imperio soviético, que fue un imperio. O sea, tenía una ideología, pero pasó de ser el imperio de la Rusia zarista a ser el imperio soviético. Entonces, el señor que gobierna ese país considera que esa fue la tragedia más grande que pasó en el siglo XX, el desmembramiento del imperio soviético. Y él poco a poco él quiere reconstruirlo. Entonces, esas áreas de influencia, con cadenas de suministro que dependen, con sectores de manufactura que realmente son los más importantes del mundo, porque la fábrica del mundo es China. Y su capacidad productiva y sus costos menores, su mayor productividad, pues lo toca todo. Y aunque se quieran proteger, ellos han demostrado que siguen creciendo porque han sabido penetrar otros mercados. Todo eso está pasando. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros tenemos que al margen de nuestra defensa del imperio de la ley, que es algo que tiene que seguir siendo, porque nosotros no tenemos ejército, nosotros no tenemos más sombrilla de seguridad que la de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que buscar nuestra propia respuesta a nuestros propios problemas. Y ese afán de crear nuevas cadenas de suministro es un afán en el cual nosotros tenemos que montarnos, porque nosotros tenemos mucho que aportar. Sí. Ese afán por hacer una transición energética es algo que nosotros tenemos que hacer porque nos conviene. Imagínense que nosotros eliminemos la factura petrolera porque tengamos un ecosistema del hidrógeno en este país.
extrayendo hidrógeno del agua, ¿no? A través de la electrólisis. Y cuando tú haces electrólisis te queda oxígeno, que tiene un uso industrial y un uso para los consumidores, y te queda el hidrógeno, que es el combustible del futuro, ¿no? En el cual almacenar, que se puede almacenar, que se puede utilizar en reemplazo del gas natural. Las nuevas plantas que se acaban de poner en funcionamiento en Manzanillo son de uso dual. El día que haya hidrógeno en condiciones competitivas, pueden dejar de usar gas natural y comenzar a usar hidrógeno. Están listas para eso, porque esas eran las especificaciones técnicas. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que estos desafíos que estamos viviendo, que son traumáticos, que son difíciles, que son, digamos, desconcertantes para todos, son desafíos que requieren respuestas de largo plazo de nuestro país, de nuestra clase política, de nuestro empresariado. Yo no las veo sobre la mesa, no las veo en discusión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ese yo creo que es el enfoque que debiéramos darle y ojalá que en el futuro poder discutir en más detalle con todos ustedes. Mira, hay un artículo muy interesante que salió en el día de ayer, en Diario Libre, de un señor Nelson Baez, pero el siguiente apellido no me acuerdo, interesantísimo sobre todo lo que está pasando en el área geopolítico. Él es un experto de Harvard y él señalaba muy claramente que esto ya no es un orden a cumplir, ¿verdad? Porque los mismos estados se han encargado de incumplir, ¿no?, la normativa, y las mismas Naciones Unidas se ha hecho inoperante, infuncional. ¿Cuántas guerras hay? No, la que está ahora, no el problema del Caribe, que hay uno en Haití que tiene qué sé yo cuántos años y no se resuelve. Entonces tú ves que yo cuántos conflictos a nivel mundial, y entonces Naciones Unidas, la OEA, no son organismos que no están haciendo su función. Es lo que pasó con la Organización Mundial de Comercio. El consenso hizo que la famosa de Doha, la agenda de desarrollo, de desarrollo de Doha, fracasara. Todavía estamos esperando los resultados. Bueno, la última reunión fue creo, diciembre de 2015, por ahí, en el 2015 creo que ahí se cerró, porque no hubo consenso. O sea, ahí cuando no era este, era aquel, era el otro, y un solo país que se opusiera, ya no había acuerdo. Entonces así no se puede funcionar, indiscutiblemente que no se puede funcionar. Y los americanos tenían problemas ya con China, tenían problemas con Europa. Ellos tenían unas leyes que nunca la eliminaron, que era contraria a la regulación de la OMC, y comenzaron a sacarla como los conejos desde cuando Biden, no con Trump, cuando Biden comenzó la cuestión. Y nada, pues la OMC ya es un organismo que no tiene mucho sentido en términos, porque si tú no tienes forma de aplicar una penalidad de tus regulaciones incumplidas, entonces tú eres un organismo que no tiene. Y bueno, yo no sé, me parece que ahí hay ahora mismo, Perico, tú que eres un experto en eso también, fuiste embajador allá en Ginebra también, el segundo embajador, el primer embajador cuando se armó, tú fuiste embajador también. Se creó la OMC con todo. Sí, se creó la OMC y estaba doña Angelina todavía. Sí. Pero poco tiempo después llegué yo y tenía las mismas funciones. Me ocupaba de la ONU, me ocupaba de la OMC. Y después se separó y yo creo que tú fuiste el primero que asumió solo OMC. Sí, ¿no? OMC, sí. OMC UNTA y eso aparte económica. Pero digo yo, creo que no tiene ya Federico. O sea, yo creo que los embajadores ahí tienen que buscar una solución de ver cómo pueden ser funcional a nivel de los acuerdos regionales, cómo pueden, o sea, es un organismo también que ha tenido experiencia, que no se puede perder de la noche a la mañana. Pero en términos a lo que originalmente se concibió, ya eso no. Porque la lucha comercial es demasiado intensa. Ya no hay reglas en ese sentido. ¿Me entiendes? Ya
Ya hay un presidente que levanta hoy con el pie izquierdo por poner un que y lo pone. Entonces así no se puede, ¿tú entiendes? Entonces Ahora, no. ¿cómo se sienten ustedes que tanto trabajaron sus inicios para ordenar el comercio mundial, global, con los aranceles, trabajando mucho, recuerdo allá en Ginebra con el GATT, era una forma de poder, todas esas partidas arancelarias que puedan ser unificadas? ¿Cómo se sienten ustedes en ese proceso? ¿Sienten algún tipo de que el organismo está siendo inoperante, no ha avanzado? ¿A dónde vamos a llegar? No, ya lo que describió Luis Manuel es la pura realidad. Y solo me cabe añadir que antes de que explotara la cosa, ¿no?, y que se impusiera el unilateralismo agresivo que estamos viviendo, ya veíamos tres grandes miembros de la OMC que eran los principales incumplidores. Número uno, Estados Unidos. Número dos, la Unión Europea. Número tres, China. Ellos incumplían los fallos del órgano de apelación y desde entonces se dedicaron a boicotear el reclutamiento de los miembros del órgano de apelación. Y por eso que ya no tenemos solución de diferencia en la OMC. Y sin solución de diferencia, pues los acuerdos no funcionan. Y qué decir de las negociaciones que fracasaron desde el 2015. Entonces tú tienes las tres funciones del Estado en la OMC. El poder legislativo, que son las negociaciones de nuevos acuerdos. El poder ejecutivo, que es la administración de los acuerdos que no los dejan funcionar, ¿no? Y el poder judicial, que es la solución de controversia, que tampoco la dejan funcionar porque no reclutan a los jueces, ¿no?, los miembros del órgano de apelación. Lo que van a sustituir. Entonces, es obvio que es un órgano inoperante. Y es muy, muy lamentable porque era la gran esperanza de que la globalización tuviera un ente rector que fuera respetado por todos. Y yo creo que, como decía Luis Manuel, el gran detonante fue el incumplimiento chino al declararse país en vía de desarrollo. Como país en vía de desarrollo, pues no tiene que desmontar sus políticas de desarrollo. ¿Y qué resulta? Que sus políticas de desarrollo le han permitido subsidiar una competitividad a través de empresas estatales, porque la gente se creía que, bueno, vamos a impulsar el capitalismo en China para que se vuelvan como nosotros, como los países occidentales. No, ellos han seguido siendo chinos. Sus empresas no son empresas de propiedad privada, son empresas estatales subsidiadas por el Estado, sí, con crédito subsidiado. Entonces, así cualquiera. Tienen una capacidad productiva en todas las áreas nuevas. O sea, ellos se oponían al tema del cambio climático hasta que de repente tenían los espejos solares más competitivos, la turbina eólica más competitiva, y a partir de ahí se convirtieron en el adalid del cambio climático, porque ya dominaban la tecnología. Y entonces han desplazado un montón de gente, han desplazado a los productores de automóviles eléctricos europeos. Ellos trabajaron silenciosamente, hicieron un desarrollo, pero de manera extraordinaria. Ahora, vamos a irnos a la pausa para que luego desarrollemos el tema, pero en ese sentido, la inversión norteamericana que aportó capitales para el propio desarrollo chino, ¿cómo se comporta eso? Si son empresas públicas, ¿cómo entra ese capital para el desarrollo de esas empresas en China? Pero vamos a desarrollar el tema después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Ya de regreso aquí en la mesa con la entrevista, pues es un honor para este programa tener aquí al doctor Federico Cuello, dando a conocer sobre todo en estos momentos que son difíciles y sobre todo necesitamos una explicación de expertos. Por eso tenemos aquí en la noche de hoy al doctor Federico Cuello, que vamos a brindar esta noche. Salud, siempre con los productos de Rica, acompañado siempre también con una agüita que siempre está. Pero lo que no bebemos azúcar, son unos productos muy buenos, pero nuestros amigos Brache pues debieran sacar, ¿no?, productos también sin azúcar, ¿verdad que sí? Para lo que estamos a dieta. Ellos tienen el jugo de naranja. O está el 100% sin azúcar. Sí. Ah, qué maravilla, aquí. Sí. Así que está pendiente. Está pendiente. Así, Sí. adelante, Javier. Bueno, bueno. antes de vamos a la pregunta que tú dejaste. Pero fíjate. Es bueno que eso lo conteste Federico. ¿Por qué lo conteste? Yo voy a entrar. Decíamos antes de irnos a la pausa que precisamente el desarrollo de la industria china, que ha tenido un desarrollo extraordinario y que de manera silenciosa en sus inicios. Entonces, ese desarrollo estuvo aporte del capital internacional, que el capital, sobre todo norteamericano, que llevaron sus industrias allá para desarrollarla. ¿Cómo se fusionan o cómo ese capital entra entre empresas públicas y ese sector privado que entró en la China en su momento? Fue una decisión que tuvo un gran impacto y que realmente pues uno no puede negarse a reconocer de que era necesario que China se desarrollara. O sea, era un país que salió de la pobreza y que ha llegado a un nivel extraordinario
con un nivel de vida equivalente al de la Unión Europea para la vasta mayoría de su población. Eso es algo saludable para la humanidad en su conjunto, en tiempo corto. en un tiempo corto, en tiempos récord. Una burguesía que creó. Exactamente, o sea, y eso es algo, yo creo que en sí mismo es positivo. Ahora, ¿cómo fue que pasó eso? Estados Unidos actuó con mucha generosidad. Estados Unidos, para apartar a China de Rusia, pues le dio a China todo lo que China pidió, sin contemplación. La embajada más grande que Estados Unidos tiene en el mundo entero la tiene en Beijing. Todavía al día de hoy hay 3.000 funcionarios ahí. Wow. Todo el gobierno estadounidense está representado ahí adentro y tienen contraparte en el gobierno chino, donde han trabajado estrechamente en un montón de temas sensitivos, de transferencia de tecnología, temas de defensa. Yo les recomiendo un libro que se llama El Maratón de los 100 años, de Michael Pillsbury. Michael Pillsbury fue un funcionario del Departamento de Defensa, ¿no?, del Pentágono, que trabajó desde el principio en la reconciliación de China con Estados Unidos. Desde el principio él estaba con Desde Nixon. Desde ese gobierno de Nixon, ¿no? Y él cuenta cómo fue Mao que mandó a buscar a Nixon en una entrevista que le dio a la revista Life en la Plaza Tiananmen. Se tiró una foto con el periodista. Yo quiero ver a Nixon aquí. Bueno, y poco a poco se logró y logró una reconciliación. Los términos de la reconciliación realmente se firmaron cuando Carter, y a partir de ahí comenzó el trasiego de tecnología, de formación, de becas. Todo lo que China pidió lo consiguió de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos vino a darse cuenta de que había realmente contribuido al desarrollo de su principal competidor, entonces como que de repente vemos una decisión inicial de desconexión, el decoupling se llamaba en inglés, de conectar la economía china de la economía mundial. No, pero eso es imposible, que hay una relación demasiado estrecha. Después, en la época de la señora Yellen, que fue primero gobernadora del banco, presidenta de la Reserva Federal, y después ministra del Tesoro en el gobierno de Biden, ella, digamos, logró que primara la cordura y dijo, miren, de lo que se trata es realmente de reducir el riesgo. Concentrémonos en aquellos sectores que son sensitivos y ahí entonces busquemos la desconexión. Pero todo lo demás tiene que seguir funcionando. Yo creo que fue una sabia decisión porque la economía mundial hubiera sufrido una desconexión traumática con la economía más competitiva del planeta en un montón de sectores de manufactura. ¿Cuáles son esos sectores sensitivos? Todo lo que tiene que ver con defensa, inteligencia artificial, semiconductores, biofarmacéuticos, medicina en general. Esos son los sectores sensitivos. Entonces, la dependencia de Occidente del suministro de esos productos a partir de China, pues se ha venido reduciendo y todas aquellas inversiones extranjeras que había en esos sectores han salido de manera acelerada y de repente uno ve cómo México se ha beneficiado, Vietnam, Taiwán, hasta aquí ha llegado. República Dominicana. A un montón de cosas de esas y debiera llegar más para beneficio nuestro. Y la India, que también tiene. Y la India una también. industria Las operaciones de Apple se están yendo hacia extraordinaria, India. claro. Pero la India tiene serios problemas porque en la India no hay suficiente generación de energía para acomodar esa inversión que está llegando. Capacidad de generación, capacidad de transmisión. Es un país inmenso que ha invertido en infraestructura de una manera increíble, pero en la parte eléctrica todavía tiene un rezago muy grande y eso limita su capacidad para absorber la inversión que está saliendo de China. Pero más que a los Estados Unidos, yo creo que el mayor impacto perverso en términos de adquisición de tecnología y de convertirse en un vencedor de ella ha sido contra Europa. Europa ha perdido mucho de su nivel de competitividad en muchos productos que los chinos han desarrollado ya. Así es. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú te planteas, mira, Federico, yo estaba pensando en estos días, nosotros hemos visto de todo ya en este mundo. De todo lo que se pueda inventar, en política y en economía ya no hay más que inventar. Ya todo se ha implementado. Oye, eso que hicieron los chinos, que bueno, tienen un partido comunista, que es el que maneja el Estado, ¿no? ¿Verdad? Que modificaron todo lo que era en términos del marxismo, ¿no? Y le dieron entrada al capitalismo. Y el capitalismo es realmente el que le ha dado dinamismo a ese país que políticamente
tiene un grupo que lo maneja. Oye, cuando tú vas y mira la historia hacia atrás, Mussolini fue cogido en el año 1922 y entró a la guerra en el 44. O sea que tuvo 22 años. No, en sin ir. el 42. Cuar- Lo sacaron en el 44. Pues 45 por ahí. Porque creó una república de Sola, una cuestión. Y los por ahí por el norte. alemanes lo tumbaron y La entonces tomaron el república de control. Tomaron el Sola. control, Y exacto. bueno, Sí. entonces, pero Mussolini y lo que hizo fue crear empresas de Estado y que las empresas privadas que permanecieran también. Y creó una simbiosis ahí de capitalismo Corporativo. público corporativo con el empresarial. Bien, eso es lo que han hecho los chinos. Los chinos no han inventado otra vaina. Lo que pasa es que no es Mussolini, el Partido Comunista. ¿Me entiendes? Cuando tú vas a la esencia de lo que pasó en Era lo Italia en ese periodo. Ahora, la gran pregunta, embajador, es, en esta semana, hace 15 días, 3 semanas, tuvimos la situación de volver a una política de América con la teoría Don't More, Don't Row. Don't Row. Volver a esa política. Pero hay otro tema a nivel global. China siempre ha dicho que Taiwán es una provincia rebelde y la considera provincia rebelde. Hay aprestos, como no se están reconociendo ni acuerdos ni nada a nivel global, China no pudiera entrar a lo que sería recuperar su provincia rebelde, y en el caso de Corea del Norte, que nunca ha firmado un armisticio, entrar en Corea del Sur. Nunca ha firmado la paz. Lo que La es paz. un armisticio vigente. O sea, se detuvo la guerra, pero no No se ha no, concluido la guerra. Correcto. Ajá. El O sea, tema, son 3 escenarios a nivel, 2 en Asia y 1 en América. Claro, el tema de Taiwán es muy interesante porque el principal inversionista extranjero en China es Taiwán. Una fuente Y de hace mucho. desde el principio. Sí. Los estudiantes de Taiwán van a China a estudiar. Las familias se casan entre ellos. Entonces, Entre ellos. un país que tiene 5.000 años de historia considera que la Revolución Francesa es un fenómeno muy reciente para evaluar su impacto. Es un país que se está tomando su tiempo para que los taiwaneses de nuevo se reconcilien, ¿no? Yo no veo un escenario de invasión. Ellos obviamente... Ni de guerra, ni bélica. Yo quiero sonar, no quiero sonar muy optimista, pero la estrategia de ellos a largo plazo es absorber de manera natural a Taiwán, ¿no? Porque realmente invadirlo conllevaría un trauma muy fuerte en el comercio internacional, del cual ellos dependen. Sí, exacto. Pero Por ahí es que sale todo el Por comercio. ahí, exacto. Todos esos canales alrededor de Taiwán. los reinados Mm. terminaban la guerra entre esos dos reyes, o sea, dos reinados, con el casamiento De de uno una y de aquel otro. lado con una de este lado. Se casaban, se acabó la guerra. ¿Qué puede ocurrir con ese lazo de unión que tienen ellos en el sistema educativo? Que no se sabe cómo pasa. Así es. Tal vez no haya guerra. Así es. Pero fíjate lo más extraño de todo, que el partido más cercano hacia Pekín, hacia China comunista, es el partido de Chiang Kai-shek, con el que ellos se llevan mejor, que fue la división que hubo. Claro. Para que tú veas lo que es la Pero vida. que ellos dos pelearon juntos, Mao y Mao Chiang y Kai-shek Chiang Kai-shek. pelearon juntos con la Contra invasión Japón. contra Contra Japón. Japón, Así sí. que Así es. Claramente la nueva versión de la doctrina Monroe va dirigida a expulsar a China de la región. Eso es claro. En la versión original, Estados Unidos todavía no estaba en capacidad de expulsar a los europeos de América Latina, pero ese fue el resultado. Poco a poco Estados Unidos fue suplantando a Europa en importancia en las relaciones bilaterales de comercio, inversión y cooperación en la región. Entonces, por demasiado tiempo hubo una desatención, esa es la realidad. eso es. De esta región. Si esa atención que le pusieron a China la hubieran puesto en nuestra región, otra sería la historia. América Latina tendría un nivel de desarrollo comparable al de China, ¿no? América Latina. Así es. Vamos a Sí, irnos a la pero pausa. fíjate, Federico. No, Vamos a irnos a la pausa para poder tener más tiempo para desarrollar estos temas. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya de regreso, Luis Manuel tiene una pregunta para el que embajador. en base a la conversación que teníamos, los americanos, el problema de los americanos es que ellos no han completado lo que podía ser una complementariedad con América Latina. O sea, el comercio ellos lo han dejado fuera de esto prácticamente. No le han dado la importancia. Y a ellos ahora mismo lo que están es aislando a aquellos que no son consecuentes con su forma de pensar y su forma de ver. Eso sucedió ahora con los 75 países esos que escogieron. Sí. Cuando tú ves los países que incluyeron de América Latina, son aquellos que no coinciden ideológicamente con ellos, ¿no? Vamos a hablar de ideológicamente porque esto es una posición ideológica. El problema es que, como señalaba, y yo estoy de acuerdo con eso, es que Trump es una consecuencia. Tú fuiste embajador en Naciones Unidas. Trump es una consecuencia, ¿no? De lo que se venía gestando. En términos de la sociedad americana y de la política del Partido Demócrata. El Partido Demócrata se fue extremizando hacia posiciones, vamos a decir, de izquierda, pero de grupos, de clasificación de grupos. Y así iba clasificando a la sociedad americana. Mientras los blancos, fíjate lo que pasa también, Federico, la burguesía blanca sufrió mucho, no solamente con la globalización, que los chinos destruyeron el sector industrial norteamericano, eso es así, porque los empresarios americanos se fueron para China. No es porque lo destruyeron, porque se fueron para China. ¿Eh? Pero adicionalmente es que en la crisis del 2008-2009, los americanos lo que salvaron fueron a los bancos. Y los blancos perdieron su hipoteca y perdieron su casa. Mientras en Canadá, lo que hicieron los canadienses fue diferente. Le dieron cuarto a la población que tenía crédito para que lo pagaran los bancos y quedaban endeudados con el Estado. Pero ahí salvaban al banco y salvaban a la población. En los Estados Unidos fue totalmente diferente. En un gobierno de Obama, porque vamos a hablarlo claro, en un gobierno de Obama sucedió eso. Y después se ha recrudecido con el asunto de la droga, porque la población cayó en una depresión, ¿tú me entiendes? Ese que es lo que le decía, ¿no? Ese sueño americano del futuro, eso se perdió. Esa clase se perdió. Entonces, ya tú ves esa diferencia que hay entre la clase de la costa, que son los sofisticados, que es donde se ha desarrollado más el sector de servicios, en la parte financiera, donde han estado los grandes capitales, los grandes salarios, la burguesía, esa parte de las costas, en ambas costas, esa ha sido la parte burguesa liberal. Pero lo que se han embromado era la parte industrial que estaba en el medio, donde estaban los blancos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es un malestar contra la globalización. La globalización se manejó muy mal en los países desarrollados. Hubo un incentivo al offshore, ¿no? a la exportación de empleos, moviendo fábricas enteras, ¿no? A sitios que eran claramente más competitivos. A nosotros en parte nos benefició porque el boom de la zona franca fue eso. Entonces ahora, en este de-risking que mencionaba, esta reducción de riesgo, sí, pues está regresando la capacidad de manufactura de Estados Unidos, y las políticas de Biden fueron clave en eso, fueron capaces de atraer un montón de inversión. Trump ha continuado, si bien ciertos incentivos... ¿Cómo se llama la ley esa que creó Biden? Hubo varias, el CHIPS Act, el Infrastructure Act, y el último fue el Inflation Reduction. Inflation Reduction. La ley de reducción de inflación. De incentivos, pero fue realmente un subsidio a la transición energética. O sea, por primera vez Estados Unidos tenía una política de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a través de la transición energética en la industria. Sí. Esa parte no le gusta tanto a Trump, pero la realidad... Que no cree en el cambio climático. Sí, y nada, ojalá que se reconsideren porque ya estaba surtiendo efectos muy, muy positivos. Pero como decía Luis Manuel, es cierto, o sea, la globalización tuvo efectos muy negativos porque no se hizo nada con esa población desplazada, no se le dio alternativa, no se reentrenó. La crisis financiera se manejó muy mal también,
porque a los bancos se los rescató porque eran demasiado grandes para fallar, esa era la frase, ¿verdad? Sin condición ninguna, o sea, no tuvieron que acomodarle los préstamos. Nada. ¿Entiendes? Al final, ¿quiénes fue que provocaron esa crisis? Fueron los propios bancos, Los por propios estar bancos. dando crédito barato, sin ningún tipo de condición. Y después que se dieron cuenta, entonces empaquetaron eso y crearon unos instrumentos especulativos de miles de páginas que nadie se había leído, y ahí estaban todos los préstamos malos empaquetados. Alguien lo compró y de repente, cuando nadie comenzó a pagar, comenzaron a quebrar. Esa fue cuando era subprime, Exactamente. del 2008, Exactamente. que realmente fue la quiebra financiera a través de las inmobiliarias. Inmobiliaria. Sí. Pero eso, el financiamiento lo dio el gobierno. Por eso General rescate. Motors, el rescate, General Motors se vio tambalearse por su situación financiera, porque realmente los fondos salieron del Estado público y no de los propios bancos. Y donde realmente sí, no, pero explotó, fue así. donde realmente explotó esa crisis fue en Europa y en España, en los países del sur No, de Europa. eso fue la secuelia después. Claro que Fue ellos la se- secuela En después, España pero cometieron el fue- mismo error. O sea, pero fue... el tema, Pero fíjate una cosa, antes de entrar a eso, Federico, para que sea experiencia para nosotros. El Fondo Monetario, cuando la crisis del 2003, 2004, quiso juzgar y acusar, ¿verdad? Pero para la crisis del 2008 y 2009 en los Estados Unidos, ahí no dijeron nada. Al contrario, ellos, yo recuerdo que ellos, el impacto fue tan fuerte porque nunca había habido una crisis de esa magnitud. Y ellos no pensaron que iba a haber un impacto de más largo plazo. Ellos pensaron que era un impacto de corto plazo. Pero hay que recuperar el crédito, que es la alimentación de la economía americana, en una post-crisis tan fuerte como la que con la que hubo allá, no era fácil. Entonces la recuperación no se daba rápido. Pero el fondo cometió muchísimos errores, aumentando el producto americano, y después no funcionó. No funcionó porque el crédito no funcionaba. El crédito los bancos no podían prestar, los bancos estaban capitalizando. Los cuartos que le daban era para capitalizarse porque se quedaron descapitalizados, ¿tú me entiendes? un Totalmente. momento de tasa de interés negativa. O sea, eso nunca se había visto. Bueno, las caídas de bolsa, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Japón y la bolsa de Chicago se fueron al piso y se recuperaron, pero fue una situación difícil. A mí me gustaría que ustedes me dieran a conocer, tanto Luis Manuel como Federico Cuello, el tema de lo que está ocurriendo con darle un ataque directo a Jeremy Powell, que es el presidente de la Fed. ¿Cómo se ve eso en un impacto de confianza al sistema financiero de los Estados Unidos y hacia el exterior? Me gustaría escucharlo, pero vamos a venir después de la pausa para desarrollar este tema. Vamos arriba. Teatro. Bien, ya estamos en los minutos finales del programa para todos aquellos que se integran. Estamos dándonos un banquete aquí con dos profesionales de la economía y de la diplomacia, tanto Federico Cuello como el doctor Luis Manuel Piantini, los hombres que han luchado por lo que ha sido el desarrollo tanto comercial, económico, y están juntos los dos, que es muy difícil reunir dos figuras como estos dos caballeros. Dejamos una pregunta en el aire con lo que es el ataque a Jeremy Powell, presidente de la FED de los Estados Hay Unidos. una situación muy extraña que yo realmente no alcanzo a comprender, y es el interés que tiene el presidente Trump en bajar el nivel del dólar. Él considera que el dólar está muy fuerte en los mercados cambiarios internacionales. Entonces, muchas de estas iniciativas que él asume, lo que buscan es eso, debilitar el dólar. Pero la realidad es que la fortaleza del dólar es un reflejo del uso del dólar como el medio de cambio por excelencia. O sea, todas las transacciones internacionales pasan por Estados Unidos de alguna forma u otra. Porque cuando uno compra, un hindú quiere pagarle a alguien en Arabia Saudí, ¿no? Entonces el pago se hace en rupia, se cambia a dólar y después se cambia en riyal de Arabia Saudí, ¿verdad? Y le llega en riyal. Entonces el dólar es, digamos, la tubería de la economía mundial. Por ahí lo que circula es dólar. Y por más que venga el yuan y venga el euro y todo lo demás, más de 90% de la transacción, estamos hablando de trillones de dólares de transacciones cambiarias diarias, se hacen en dólares. Entonces, este afán de debilitar
es muy difícil de entender porque lo que hace es socavar las bases de la hegemonía estadounidense en la economía mundial, que no es en el comercio, es en las finanzas. La finanza. Es ahí que está la hegemonía. Y cuando le quieren imponer sanciones a Irán, es simplemente restringiéndole el acceso a los mercados financieros internacionales, como lo ponen de rodillas a Irán y a cualquier otro país. Hay un libro que les recomiendo que se llama Choke Points, como cuellos de botella. Acaba de salir, no debe tener ni 5 meses. Y hace un análisis de la historia de las sanciones internacionales desde la época griega, pero concentrado en la parte actual y cómo realmente el comercio, las restricciones comerciales, si bien tienen impacto, se contrastan mucho con el poder que tiene inmediato de ponerle restricciones financieras a un país que lo pone de rodillas inmediatamente. Entonces, restricciones financieras, restricciones al acceso a los mecanismos de pago, exclusión, por ejemplo, de la red SWIFT, que es esta red, ¿no?, que permite identificar las transacciones, el sistema CHIPS, que es el de las transacciones de grandes volúmenes. O sea, hay toda una serie de mecanismos que con una simple medida administrativa en el Tesoro deja de lado a un país. Bueno, intimida a los bancos y le dice, espérate, si tú haces esa transacción, pues tú te vas a confrontar con sanciones que nosotros te vamos a imponer, porque tú no estás cumpliendo con mi medida administrativa. Claro. No tienes ni siquiera que ir al Congreso o a la ONU. Una simple medida administrativa. Pero es el caso de la invasión rusa a Ucrania, que fue lo primero que hizo Estados Unidos. Sanciones económicas a Rusia. No, cero transacción en el sistema SWIFT. Solamente eso. Entonces, en este sistema en esta situación actual de incertidumbre, de sanciones, de uso coercitivo de las medidas comerciales, que todos lo están haciendo, o sea, no es solamente esta fase última de unilateralismo agresivo que vemos, ¿no?, en Estados Unidos. Ya China lo había hecho contra Japón, ya Japón lo había hecho contra Corea, contra Australia. O sea, este uso coercitivo de las medidas comerciales es lo que lleva a los países de más en más a buscar seguridad económica. Seguridad económica que le garantice una relación comercial con países sobre bases confiables, ¿no? Y ahí, en ese contexto, es que hay que poner la iniciativa del presidente Abinader de buscar un acercamiento gradual, porque eso va a tomar mucho tiempo, a los miembros de la OCDE. ¿No? Cuestión de que República Dominicana se vaya alineando gradualmente a las regulaciones que imperan en la OCDE, que son las que aplican esos países, que son los países más competitivos, los países más innovadores, los países donde hay mayor estándar de vida, ¿no?, esperanza de vida, educación. La OCDE es la que diagnostica, por ejemplo, la calidad de nuestro sistema educativo, haciendo la famosa prueba PISA, de lectoescritura, de ciencia y de matemática. Y gracias a ello, pues hemos visto que realmente tenemos mucho terreno por recorrer. Pero lo mismo las medidas financieras, las medidas impositivas, todo. O sea, la OCDE lo toca todo. Hacer esa transición, una vez lograda, nos va a alinear regulatoriamente con las economías más competitivas del planeta. Yo creo que va a ser un elemento fundamental en la seguridad económica de largo plazo que necesita este país. Bueno, el problema son las regulaciones, que el país no está preparado, ni los países desarrollados. Fíjate que con Basilea III le están huyendo. Inclusive las economías desarrolladas, que son sus bancos, ¿no?, a lo que estaba dirigido básicamente Basilea III. Nosotros creo que no hemos implementado ni Basilea II todavía, ¿eh? O sea que, pero bueno, porque te crean mucho para las microempresas, las MIPYME. Todavía yo creo que hay un proceso ahí que saltar, ¿tú me entiendes? Ahora, en cuanto a lo que señalaba sobre los mecanismos de pago, Federico, el BRIC está poniendo mucha atención en eso. Pero no es fácil. Nosotros, acuérdate, con el acuerdo de Santo Domingo, el acuerdo de Uruguay, el de la compensación a través de los bancos centrales, ahí se quebró. Ese sistema se quebró en un momento determinado que los bancos centrales comenzaron a no pagarle uno al otro. Porque hay un problema ahí en términos de qué moneda se va a utilizar, qué unidad, ¿me entiendes? Y la criptomoneda es un elemento que está jugando ahora, y está jugando mucho porque
la familia presidencial se ha metido de lleno en eso. ¿No? Y es lo que ha alentado más este asunto, ¿tú me entiendes? Son, ¿qué te digo? Temas muy, muy profundos, ¿verdad? Y que están envolviendo un cambio en este momento, que es como tú dices, uno tiene que estar atento y evaluar todo lo que está pasando. Porque son cosas pesadas las que están pasando. Uno no se da cuenta, pero es un cambio fundamental en todas las reglas que uno tenía anteriormente. No es un caos, no es un caos, pero es algo diferente, ¿no? Totalmente. Es algo diferente. Nosotros ahora estamos viendo una fase nueva de la situación venezolana, pero en el origen, o sea, Chávez gana por la total obsolescencia e irrelevancia de la clase política y el sistema de partido venezolano. Ah, sí. Entonces, nosotros tenemos, yo creo que sentirnos orgullosos de que nuestro sistema de partido ha sobrevivido, funciona y es un interlocutor válido para la búsqueda de soluciones. Pero bueno, ¿soluciones a qué problema? ¿No? Los problemas que hemos discutido aquí, yo no los veo mencionados en el debate nacional. No está en otra cosa, en el chisme. Sí, o sea, que si la grabación del ministro de Hacienda, o sea, correcto. Pero por Dios, Disparate. o sea, cuestiones que no tienen nada que ver con la urgencia que tiene este país de seguir avanzando en reforma y prepararse y garantizarle seguridad económica a estos actores económicos que han confiado en este país, que generan empleo, que garantizan los capitales que necesita el desarrollo nacional. O sea, nosotros tenemos una economía muy diferente que la que yo dejé cuando me fui de embajador en el 2005. Y esa es una economía que, si se quiere, necesita un trato más delicado y más atento que el que está recibiendo. Y de ahí, vuelvo y reitero, la necesidad de nosotros seguir avanzando en la dirección de la mejor gobernabilidad pública y privada que nos daría eventualmente nuestro acercamiento en la OCDE. Embajador y economista Federico Cuello, quiero terminar con una pregunta. En los momentos actuales que estábamos teniendo en el país, con una macroeconomía más o menos manejable, una inflación que está dentro de los rangos meta, 4.85, llegamos en el cierre del mes de diciembre, nosotros podemos seguir sosteniendo la economía dominicana sin una reforma fiscal en estos momentos. Por suerte tenemos en el Ministerio de Hacienda a alguien que tiene mucha experiencia, que ha sido capaz de sentarse en la mesa del diálogo, a buscar soluciones, está escuchando. A mí me consta que esa es su voluntad y yo creo que tenemos que darle un voto de confianza. Y todo esto que tiene que ver con la OCDE lo hace inevitable porque todos aquellos países que se han acercado a la OCDE para eventualmente ingresar han tenido que revisar todo su sistema tributario. Uno de los muchos informes que ha hecho la OCDE sobre República Dominicana, el informe multidimensional del 2022, yo se los recomiendo, una lectura realmente muy amena, identifica claramente de que nosotros podemos asegurar una mayor progresividad tributaria simplemente atacando la informalidad. Suena muy bonito, ¿no? 53% de la economía es informal, vamos a formalizarlo. Pero la fórmula de ello es muy interesante. Vamos a impulsar la digitalización de los informales. Porque al digitalizarlo, al bancarizarlo digitalmente, pues ya lo formalizamos. Ingreso está en ingreso. Y eso asegura, pues por lo menos que lo tenemos cubierto. Claro. ¿No? Y el costo también que tiene en la parte impositiva y en la parte de las regulaciones, que es muy pesada para ellos. ¿No entiendes? Mira, aquí hay algo que se está dejando que es lo de la cesantía. La cesantía, si no se arregla lo de la cesantía, nosotros nos vamos a quedar con la informalidad en el porcentaje que hay ahora. Así terminamos nosotros el programa la noche de hoy. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, doctor Federico Cuello, por compartir con nosotros estos momentos que tanto se necesita para dar una explicación a nuestra gente que nos sigue, acompañando siempre por las recomendaciones del doctor Luis Manuel Piantini. Así que estamos abiertos. Muchísimas gracias. Así es. A ustedes solo resta decirles pásenla bien. Muy buenas noches. Hasta mañana.